información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 18 minutos nos separan de las 6 de la tarde. A esta hora le doy la bienvenida a los micrófonos de MQ a Pablo Javier Tatés, dramaturgo, director teatral y quien hoy nos viene a contar sobre su último lanzamiento, que es Huelga. Pablo, el nombre es sugestivo. ¿Por qué? Y cuéntanos un poquito más de la obra. Bueno, muchas gracias, Daniel. Un gusto volver a verte. Bueno, el proceso de creación de Huelga es un proceso largo. Yo creo que empezó hace 7 años, cuando yo daba clases de historia en un instituto particular. Y hablaba de la época colonial, hablaba de cómo en la época colonial nacen las clases sociales. Y les pedí a mis estudiantes que dibujen las clases sociales, ¿no? Entonces les decía la clase alta, la clase media y la clase baja. Y un estudiante me dibujaba en la clase alta el presidente de aquel momento. Un presidente de la audiencia. No, presidente de la época allá de actual, la República. No, de la época actual, porque yo les decía que dibujen las clases sociales ya actuales. Proyectadas ahora. Claro, ya proyectadas a todas, no de esa época. Entonces me dibujaba al presidente de la República de aquel entonces, de hace más o menos 6, 7 años, y me dibujaba junto al presidente de la República a un sicario. ¿Cómo? A un sicario. ¿En serio? Sí. Entonces yo, claro, puse la misma cara que tú acabas de poner y dije, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? E inmediatamente cogí con esa hoja y fui corriendo donde la psicóloga y le dije, mira, la cultura del narcoestado ya está metido en los jóvenes. Mira, aquí está. Mira cómo los jóvenes están viendo al narcoestado. O sea, ¿cómo ven, por ejemplo, social. Las clases dominantes, ¿no? ¿Cómo le ven al poder, digamos? Como un poder, claro, obviamente como un poder, pero y lo ven como una clase social. ¿Qué significa esto? Cómo el narcotráfico ya está permeado como cultura, porque el narcotráfico genera toda una cultura. Por ejemplo, el mejor caso de la cultura que ha generado el narcotráfico es aquel tema de Andamos Rulay. Claro, las canciones, cómo las incorporan y cómo pasan a ser parte de la cotidianidad, del día a día, ¿no? Exacto, cómo a través del entretenimiento se va permeando, digamos, esto que tú dices, esto cotidiano, y cómo se va normalizando, y cómo se va de alguna manera admitiendo, aceptando, y cómo se van generando algunos valores que son un poco distintos, un poco jodidos con respecto a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, el tener a corto plazo un carro de alta gama, el contar con mucho dinero, el poder viajar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo son se valores. exhibe la vida y cómo se la relaciona con el éxito, ¿no es cierto? Cómo se la relaciona con el éxito y cómo más vale tener que ser. Ya. Y aquí, ¿cómo entra Huelga y de qué se trata? Bueno, empezamos a partir de esta idea de cómo la cultura del narcotráfico está golpeando a los jóvenes, a todos los jóvenes en distintas posiciones. Empecé a investigar el tema del narcotráfico a lo largo de todos estos años. Cómo es, cómo funciona, un poco cuánto mueve, qué es lo que ocurre alrededor de eso. A partir de notas de prensa, a partir de un montón de cosas. Entonces, claro, publicamos algunos artículos académicos sobre el tema de huelga. Tengo sobre el tema del narcotráfico, tengo 2 artículos académicos publicados sobre el tema. Y estos artículos, claro, los pasamos a la escena, al teatro. Y el texto de Huelga, digamos, porque ahorita te estoy hablando de todo el marco teórico, ¿no? Pero el texto de Huelga nace en Madrid. Yo estaba en Madrid y me puse a pensar, dije, claro, toda la droga que se produce en América llega a Europa. ¿Qué pasaría si los consumidores europeos, especialmente los jóvenes, dicen, bueno, vamos a hacer una huelga? No vamos a comprar un solo gramo de droga mientras no haya vida digna en América. O sea, es plantear cómo toda esta cultura narco nos ha absorbido y luego plantearnos qué pasaría si es que la realidad se cuenta al revés, es decir, no erradicar la producción, sino erradicar el consumo. ¿Qué hay detrás de un joven en Europa consumiendo coca? ¿Qué hay detrás? O sea, ¿cuál es la historia para que esos gramos de coca hayan llegado a este joven en Europa? ¿Qué hay detrás de eso? Un joven que estuvo en los cultivos, tal vez de su misma edad o de menor edad,
otro joven que trasladó Que ese estaba en las material, bandas que le dan seguridad. otro joven que estaba en las bandas que le daba seguridad, un joven que no va a la universidad, un joven que no va al colegio. O sea, estamos describiendo, a ver, en esta reflexión que nos plantea Pablo, nos está describiendo casi que la agenda de noticias diaria que acá les contamos. Y es que hay una intención, bueno, ya aprobada, de judicializar a los jóvenes que participan en actividades criminales o delincuenciales, que son captados por las bandas de delincuencia organizada. Hay también lo que pasa con los cargamentos que llegan desde Sudamérica, precisamente desde Ecuador hasta Europa con cocaína. Entonces empezamos a ver distintos escenarios, escenas de la cotidianidad, porque son cosas que al menos quienes estamos detrás de un micrófono las vemos todos los días. Entonces empezamos a preguntarnos qué es lo que buscamos. A veces pensamos que el teatro simplemente es entretenimiento y desconectarnos de la realidad. Tú lo que estás planteando es una conexión crítica con esa realidad. Para nada. No, el teatro nunca, no, el teatro no es entretenimiento. Claro. Entonces, es que así nos lo han vendido. Entonces, te lo vendieron mal, te estafaron. Entonces, te engañaron, pide tu dinero. Pide que te devuelvan tu dinero. ¿Cómo te lo planteas tú? ¿Cuál es la propuesta? El arte es político, el arte es crítico. El arte siempre es político, siempre es crítico. El entretenimiento es otra cosa. Son dos cosas muy distintas. Andamos, Rulay, ¿es arte o es entretenimiento? No, pues esto es de entretenimiento. Pero además con un altísimo componente. Con un componente ideológico. Ideológico, por supuesto. Entonces pide que te doblan tu dinero porque te mentieron la idea. Cuando acá ha proliferado, ya mucho menos, ¿no? Muchísimo menos, desde varias denuncias, desde sectores culturales, pero aquí proliferaban las novelas de cultura narco. Por supuesto. Eso... el Sin Senos No Hay Paraíso, exacto, que el Capo, que el Cartel Tal. Esa es la cultura narco. ¿Y qué nos vendieron en estas novelas? ¿Qué nos vendieron? Nos vendieron un estilo de vida. Y eso ya está premiado. Nosotros inicialmente, por ejemplo, yo recuerdo cuando fuimos estudiantes, que ¿te acuerdas que había una serie muy famosa, Pandillas, Guerra y Paz? ¿Te acuerdas? Claro, en ese entonces nos planteaba el tema de la violencia como el narcotráfico, algo lejano todavía, lejos, pero ¿no? Y lo veíamos con una dinámica sobre los jóvenes. Y lo veíamos como una película gringa, ¿no es cierto? Lo veíamos como Comando, ¿no? Donde Arnold Schwarzenegger disparaba, no explotaba, y nosotros sabíamos que eso era una película, que era entretenimiento, que al final de cuentas nadie se moría, ¿no es cierto? O los que se morían... O no veías. O los que se morían son extras y anónimos, que no sabías. Al final de la película tú salías con la sensación de que se murió el malo. Claro, de que acabaste con el mal. Y que acabaste con el mal, exacto, ya. Pero toda esa... ese relato. Todos esos relatos, que no es uno, sino que es un montón Estamos hablando de una relatos. Industria cultural fortísima que nos enseñó a entender así las realidades. O sea, que nos enseñó a normalizar. O sea, mucho de lo que estamos viviendo, Pablo, te pregunto, ya desde tu papel como director teatral, pero también como investigador social, te planteo, lo que estamos viviendo hoy día es consecuencia de haber normalizado en décadas previas todo, o sea, no estoy hablando de una década, de décadas previas de haber normalizado la violencia, la emergencia de grupos irregulares. Había un medio de comunicación que tuvo mucho éxito en ventas, que en una portada ponía un muerto, entonces tú veías el muerto un día, y ¿qué es esto, no es cierto? Los primeros días en que empezó a circular este medio de comunicación, nos asustaba, generó críticas, pero después empezó a hacerse normal que el medio publique muertos, y después otros medios de comunicación, hago mea culpa, empezamos a seguir ese modelo de la crónica roja cruda y dura. Entonces yo no sé hasta qué punto, digamos, las noticias que estamos pasando, que estamos viendo hoy día, hasta qué punto nos sensibilizan. ¿Hasta qué punto? O nos insensibilizan sobre también, las por supuesto. Ayer contábamos hay noticias que sí, hay otras que ocurre lo que tú dices.
ayer contábamos que 6 policías aparecían entre los 9 detenidos de una red que vendía armas de la policía del Estado a grupos de delincuencia organizada. Y uno dice, bueno, esto ya no es la primera vez. Y ese no es la primera vez, es la puerta a la normalización. Sí, por supuesto, pero también en ese caso ocurre algo súper grave, que tú ya empiezas a perderle confianza a las instituciones del Estado y a las personas. Ya le pierdes confianza. Y eso es gravísimo. ¿Qué planteas en huelga? Cuéntanos un poco. En huelga, bueno, es una, como te digo, es una obra de arte. El arte siempre es un espejo con el cual tú te confrontas. Es un espejo en el cual te ves. Es un espejo en el cual tú primero empiezas a sentir. Dices, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que yo siento frente a la obra de arte? A veces viene acompañado de risas nerviosas, ¿no? Sí, puede acompañar a veces de risas porque nerviosas. te ves demasiado. Te pongo una obra, por ejemplo, de Jackson Pollock, por ejemplo, que es una cosa ahí, manchas, ¿no? Entonces tú te paras frente a una obra de Jackson Pollock, todas estas manchas que al parecer no tienen sentido, pero pregúntate, ¿qué siento? Algunos sienten rabia, algunos sienten paz, algunos sienten caos, y a partir de eso tú empiezas a atar con tu memoria. Este caos me recuerda a mi tía, cuando llegaba mi tía y se armaban unos caos tremendos. Y a partir de eso empiezas a racionalizar. Para mí esta obra de Jackson Pollock es el caos, o para mí esta obra de Jackson Pollock es la paz, o para mí esta obra de Jackson Pollock es del narcoestado, qué sé yo, de Colombia, qué sé yo. Entonces, la obra de arte siempre es crítica porque te permite hacer un espejo. Y la obra de arte es como la matemática. ¿Por qué? Porque la obra de arte te obliga a pensar. Y lamentablemente en el Ecuador pensar es un lujo. ¿Por qué? Porque para pensar necesitas, es como la matemática, necesitas conocer el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Saber los códigos. Saber los códigos, exacto. Necesitas saber los códigos. Y necesitas saber cómo esos códigos operan cuando se combinan. Entonces, para pensar, para tener un criterio, necesitas consumir noticias, buenas noticias, ¿no es cierto? Necesitas consumir una buena película, necesitas leer un buen libro, necesitas escuchar buena música. Y cuando tienes todos esos elementos, empiezas a pensar, empiezas a jugar con esos elementos y a racionalizar. Pero si no tienes eso, si no tienes los números, si no tienes los legos, que por ejemplo, el guagua, por ejemplo, para desarrollar su lógica matemática, ¿qué es lo que hace? Juega con legos, ¿no es cierto? Junta, suma, ¿no es cierto? Pero si no tiene los legos, no desarrollas. No, obviamente. Y si no tenemos buena información, si no tenemos buenos libros, si no tenemos buena música, si no tenemos buen cine, si no consumimos arte, no tenemos oportunidad de pensar. Entonces ahí vienen y te venden, esto es arte, y en realidad te están dando entretenimiento, algo que te desconecta. No, el arte no te desconecta, el arte te conecta contigo. El arte te conecta con tu emoción, con tu pensamiento. Cuéntanos ya un poquito de la obra, no nos spoilees, porque ya a mí por lo menos ya, a mí ya me ha salido. Mala pregunta, a mí me encanta spoilear. Entonces, vamos, cuéntanos un poquito cuántas personas intervinieron, lo haces tú solo, porque he seguido algo de tu trabajo y tú eres de las personas que dicen, ok, yo mismo lo hago. Sí, o sea, bueno, sabes que nunca, en realidad nunca he hecho solo las cosas. Eso, entonces. Por ejemplo, Huelga, escribí el texto cuando estaba en España. Luego, para escribir el artículo académico, para la investigación, lo pasé por 3 compañeras, por Guadalupe Gómez, Belén Amador, Mayra Esteves y Joana Sagredo. No, son 4 compañeras, una socióloga, una psicóloga, una antropóloga y una comunicadora. Les dije, miren esto, me ayudaron a construir el artículo, hicieron un análisis del texto, hicieron comentarios, ahí salió el artículo académico que se publicó en una revista de Portugal. Luego de eso viene el proceso de asociarse con buscar una actriz, ¿no? Luego viene el proceso de buscar la actriz es Luciana Zambrano, y luego buscamos una coach vocal y coach para la preparación de la actriz, que es Belkis Granda. Entonces es un equipo grande y el proceso ha durado más o menos un año, ¿no? Es decir, ¿tiene un personaje? Sí, es un unipersonal. ¿Ya? Unipersonal es cuando un personaje, cuando un actor, perdón, ¿Es hace lo varios mismo personajes? unipersonaje que monólogo? No. Unipersonal es cuando tú como actor haces varios personajes. Y el monólogo es cuando tú como actor, un solo personaje. Perfecto. Entonces, tenemos
una sola persona en escena con varios Con varios personajes. personajes. Y esto cómo se logra o cómo se pone en escena, cuáles las lógicas. Con 4 años de estudio de la actriz en la Universidad Central del Ecuador, estudiando su O sea, carrera. acá hay, si acá hay tú me- cabeza metida. O sea, sí, o sea, es que es arte. Es arte. O sea, los artistas nos preparamos por años. ¿Cuándo, dónde en escena huelga las personas que quizás digan, a ver, yo sí quiero ir y cuestionarme, quiero dejar de simplemente entretenerme, quiero cuestionarme, quiero entrar en este proceso que me están Quiero planteando, de sentarse sensibilizarme. a pensar, de Ajá. sensibilizarme frente a lo que me he desensibilizado? ¿Cuándo, dónde huelga? Desde hoy a las 20 horas en el espacio vacío, esto queda en el edificio del ISPADE, está Ujú. ubicado en la General Ulpiano Páez y Patria. La función de hoy es a las 8 de la noche, la función de mañana Eso es sábado a cerquita las del 8. Wambra, ¿no? Sí, sí, cerquita del Wambra. El Wambra es una cuadrita hacia... Frente a la estación del Metro Elegido. Sí, más Sí, o menos, sí, más o sí, menos. sí. sí, O sea, más o tú menos. sales de la estación del metro, Ejido, cruzas la la Patria, y Patria, ahí está el ISPADE. como que te vas al Pichincha y ahí está el ISPADE. En el segundo piso funciona el espacio vacío. La función de hoy es a las 8 de la noche, la función de mañana es a las 8 de la noche y la función del día domingo es a las 6 de la tarde. ¿Solo una temporada? Sí, solo una temporada, porque lamentablemente es difícil sostener temporadas en el Ecuador de teatro. La gente no va. Bueno, acá están los espacios abiertos para ir contando y Eso sí, generar eso sí. interés. Generar interés, generar en memoria, por supuesto, son espacios muy, muy valiosos, pero es muy difícil que la gente vaya, por lo que te digo. Tú nos planteas la dificultad, quizás desde lo económico, yo lo veo así, pero muchas también hay dificultades. otras dificultades. Claro, por supuesto. ¿Cuáles por supuesto. Bueno, primero una no comprensión de para qué sirve el arte y un no entender qué es el arte. Créeme, yo estoy haciendo arte 20 años y hablar de arte, por ejemplo, con la familia, con la gente, con los amigos, es como hablar de religión o de política. Porque a veces dices, ¿te gusta el arte? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué te gusta? Bad Bunny. Espérate, Bad Bunny espérate, Bad Bunny no es artista. No, pero me estás atacando. Respétame. Respétame, exacto, respétame, porque Bad Bunny es No, espérate, es que Bad Bunny es muy respetable en el campo del entretenimiento y en el campo del marketing. O sea, es un gran marketero. Es un tipo, es un gran entretenedor. Y es un tipo que yo diría, sí, te hace magia porque el hombre no canta. Pero tú crees que está cantando. O sea, es como la aparición de la Virgen de Guadalupe. Son esas cosas. Y si ustedes se quedaron enganchados, se quedaron con ganas de más, no dejen de visitar en el edificio del ISPADE, el espacio vacío se llama, que en el segundo piso. Esto es en la Ulpiano Páez y Avenida Patria. ¿Costo? La preventa está en $8. ¿Cómo compran preventa por web? Sí. ¿En qué dirección? En la dirección del ISPADE se puede comprar. Ya, www.ispade.edu. Y tenemos la entrada en taquilla cuesta $10. $10. Si quieren ustedes retarse ustedes mismos a pensar y a verse en el espejo del arte que nos ha planteado Pablo Tatés, tienen una propuesta entonces con huelga. Son las 18:01. Nos pasamos un minutito del tiempo del señor Juan Carlos Folleco. Le pedimos disculpas. Con esto nosotros llegamos al fin de esta emisión de noticias. Les recordamos, el equipo de MQ Noticias al cierre regresa el próximo lunes a las 5 de la tarde para contarles siempre, hacer el intento de contarles lo más importante de la jornada. Tengan un buen fin de semana. Noticias. Son las 18 horas.